Va a partir Estefan. Estefan es director de soluciones analíticas de negocio de Raken. La charla va a ser sobre estrategia de datos. Estefan es un ejecutivo experimentado con una sólida experiencia en consultoría estratégica en McKinsey, 18 años de experiencia en la industria de bienes de consumo empaquetados. Estuvo en el comité ejecutivo de PepsiCo Foods, que gestiona todas las funciones de la cadena de suministro, y durante los últimos 8 años ha estado involucrado en tecnologías y aplicaciones de datos y análisis avanzado. Actualmente al frente de la rama de consultoría de Raken Data Group, desarrollando soluciones de análisis predictivo para empresas líderes en retail, consumer goods y otras industrias en la TAM. Las habilidades más importantes incluyen pensamiento innovador, estratégico y analítico, alta orientación a resultados y fuerte desarrollo de personas. ¿Me faltó algo, Estefan, o no? Está bien. Gracias. Buenos días. Joshua. No funciona esto. ¿Eh? A ver un segundito. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar acá. Gracias, Leticia, por la invitación. Y bueno, yo les voy a platicar un tema de analítica que es cómo abordar de manera estratégica el tema de la analítica y tratando de generar un alto impacto. Entonces, bueno, ya me presentaron, ex consultor de McKinsey, muchos años en PepsiCo y desde hace como 5 o 6 años en Raken y como 8 años metido ya en este mundo de la analítica. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es, bueno, tuve oportunidad el año pasado de estar aquí y conocer a varios de ustedes, pues ha transcurrido un año más haciendo ciencia de datos analítica avanzada, entonces siempre hay nuevos aprendizajes, quiero compartir algunos de esos nuevos aprendizajes y en particular ilustrar cómo se desarrolla una estrategia de datos y analítica, tanto que sea pragmática y que sea de alto impacto. Antes de entrar en materia, quizá nada más para setear la discusión, un par de láminas de qué es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de ciencia de datos. Y nuevamente, ¿qué es ciencia de datos? Es la intersección de 3 grandes competencias. La capacidad de integrar grandes cantidades de datos, la capacidad de analizar esos datos, pero muy importante, la capacidad de darle un sentido de negocio, de generar soluciones con alto impacto en las organizaciones. Y a manera también de antecedentes, en el mundo de la ciencia de datos es una evolución del BI, es una evolución de lo que es, digamos, el análisis descriptivo, el qué pasó, al análisis predictivo, utilizar grandes datos para poder predecir qué es lo que va a pasar y ya que sabes en principio qué es lo que va a pasar, pues también hacer análisis prescriptivo, hacer recomendaciones. El año pasado me tocó ilustrar un ejemplo de abandono de clientes, ¿no? Antes en el mundo de la analítica descriptiva, pues se te iba un cliente y pues ya se te había ido y lo tratabas de recuperar. Hoy en día puedes hacer modelos para predecir si algún cliente se te va a ir y puedes además modelar las razones por las que se te va a ir y por lo tanto puedes entonces tomar acciones antes de que se vaya para evitar que eso suceda. Bueno, esto a manera de solamente digamos recordatorio de algunos básicos. Entremos ahora sí al tema de la estrategia, si es que esto se mueve. Ok. ¿Cuál es el punto de partida? Todo este tema del Big Data y de la ciencia de datos es algo que está
pues todavía como que evolucionando. Hay numerosas empresas que ya han avanzado mucho en este camino, pero hay otras que todavía se enfrentan a una serie de dilemas, ¿no? Nos dicen, oye, tenemos muchos datos, pero no son confiables, no tenemos una agenda analítica, todavía no nos coordinamos bien entre nuestras áreas de tecnología y de negocios, no estamos aprovechando los datos al máximo, no los estamos monetizando, y una también muy típica, queremos ser una data-driven organization, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegas a eso? Pero el primer tema es tratar de entender a dónde quieres llegar. Porque me he encontrado que hay dos alternativas. Una, ya no me hace caso esto. Help. Ok. Bueno, entonces, queremos desarrollar una agenda de datos y analítica y queremos obtener beneficios. Me he encontrado con que hay como que dos maneras de abordar. Recientemente me tocó una larga discusión con un proveedor de tecnología de plataformas de analítica. Y nos dijo, híjoles, fíjense lo que hemos hecho con Phillips 66. Phillips 66 es una petrolera americana que vende más de 100,000 millones de dólares. Y nos dice este proveedor de tecnología, fíjense que en el último año Phillips 66 hizo... ¿Ya se escucha mejor? O sea, todo el tiempo no me han escuchado nada. Bueno, entonces Phillips 66 dice, este proveedor de tecnología, el último año hemos hecho 1,500 casos de uso. Yo dije, órale, digo, como Raken con nuestros clientes, nos hacemos 2, 3 casos al año. Dije, ¿cómo le están haciendo 1,500 casos de uso? Y estaban muy orgullosos, sí. Ese es un ejemplo de democratizar la analítica, de que toda la compañía haga analítica. Pero indagué un poquito más y lo que me encontré es que cada uno de esos 1,500 casos de uso en promedio generó un beneficio de $3,000. $3,000 por 1,500 casos de uso les dio menos de $5 millones de beneficios a una empresa de 100,000 millones de dólares, 0.01% de las ventas. Entonces ahí yo me quedé pensando, yo creo que el tema de democratizar el acceso a la analítica, digo, igual a algunas gentes les gusta y puede estar bien para generar cultura, pero no necesariamente es la manera de aprovechar estas tecnologías al máximo. Hay que pensar de maneras de generar soluciones de alto impacto. Y hay que recordar, 1,500 casos de uso también implica que tenías pues mínimo 1,500 personas o 2,000 o 3,000 personas desarrollando casos de uso con beneficios muy pequeños. Déjeme contratar esto con el ejemplo de una empresa acerera latinoamericana. Esta es una empresa que, como es típico en la industria del acero, compra chatarra como uno de sus principales insumos para fundirla y generar productos finales de acero. Esta compañía, ¿qué hizo desde el punto de vista de analítica? Por lo pronto, desarrolló 2 modelos analíticos. Hizo un modelo analítico de pronóstico de la demanda, utilizando Big Data, metiendo en 1,000 variables del entorno, variables de la industria, variables de sus diferentes canales, un pronóstico que les daba asertividades o precisiones de más del 90% por SKU por canal, que cuando andaban antes del mundo del Big Data en 70%. Y al mismo tiempo también desarrolló un motor analítico para determinar la mejor manera de comprar chatarra. No sé qué, bueno, en la industria del acero el tema de la compra de la chatarra es un tema complejo. Hay muchas fuentes de chatarra, hay muchos tipos de chatarra, hay precios spot, hay precios a largo plazo, etc. Entonces el tema de a qué costo y en qué momento compro chatarra y a qué producto se la voy a asignar es un problema complejo. En particular, para los que les guste la matemática, este fue un problema de programación entera mixta,
de como 500,000 variables o decenas de miles de variables y decenas de miles de restricciones. Entonces hicieron 2 modelos analíticos, pero además de esos modelos analíticos, estos modelos se imbuyeron en un proceso de gestión. Y esto, por cierto, esto es, por cierto, un ejemplo de lo que realmente es un Data Driven Organization. Es decir, este modelo de pronóstico se corre todos los días, alimenta un plan de producción. Ese plan de producción alimenta todo el plan del MRP, el Programa de Requerimientos de Materiales. Por otro lado, todos los días también se corre el modelo de costos analítico de las chatarras y se combina con el programa de requerimientos para asegurar que la chatarra que compraste a X precio bajo ciertas condiciones para cierto producto sea la que se esté utilizando. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la analítica finalmente se integró en todo un proceso de negocio. Y esto ha estado generando beneficios de doble dígito en cuanto a millones de dólares y beneficios de doble dígito en cuanto al porcentaje de las ventas o el porcentaje de los costos que estás reduciendo. Y esto contrasta con el ejemplo de Philips 66. Es un par de casos de uso, pero que están cambiando todo un proceso de producción y generando unos beneficios enormes. También es un tema más complejo. Pero aquí ese es el primer mensaje que les quiero dar. Al menos desde el punto de vista de RackN, de mis colegas y mío, el gran reto no es hacer 1,500 análisis de $3,000 cada uno. El gran reto es aprovechar estas nuevas tecnologías de datos y analítica para hacer casos de uso de alto impacto que te cambian tu modelo de negocio. Bueno, ¿cómo empiezas a identificar estos casos de uso? Y para eso, lo que hemos encontrado es que tienes que desarrollar un enfoque estratégico, resolviendo diferentes capas o dimensiones en tu proceso de pensamiento. Lo primero que tienes que hacer para llegar a casos como el que acabo de escribir, entonces, es desarrollar una estrategia de datos y analítica que cubra 5 capas de desarrollo. Lo primero, tienes que entender muy bien cuál es la estrategia de tu compañía. Asegurarte con el cuerpo directivo hacia dónde va tu empresa en los próximos 3 a 5 años y a partir de ahí desarrollar un portafolio de soluciones analíticas. Todo esto ahorita lo voy a ilustrar. Ya que tengas ese portafolio de soluciones analíticas de alto impacto que van a apoyar tu estrategia, lo siguiente es qué habilitadores tienes que desarrollar para ejecutar esa estrategia. ¿Cómo te tienes que organizar? ¿Cómo tienes que gestionar tu proceso de tu administración de datos? ¿Qué arquitecturas tecnológicas te convienen o requieres? Y un tema también muy importante, ¿cómo vas a gestionar el cambio cultural? ¿Cómo vas a gestionar el cambio en el chip de pensamiento que implica la estrategia o este tema de datos y analítica? ¿Ya tomaste la foto? Sí. Bueno, ok. Bien. Bueno, déjenme ilustrar entonces cada una de estas capas de lo que en RackN denominamos nuestra cebolla. Ahí está. Ok. Primero, ¿cómo identificas, a propósito de nuestra conversación de hace rato, cómo identificas un portafolio de soluciones de alto impacto? Lo primero que tienes que hacer es tener claridad de cuáles son las palancas de rentabilidad de tu empresa y para cada una de esas palancas de rentabilidad, cuáles son, digamos, los pilares estratégicos que tiene la empresa. Voy a ilustrar esto con el caso de una compañía mexicana, bueno, de hecho es latinoamericana, que hace pisos, que le llaman recubrimientos y adhesivos. Es una empresa de más de 1,500 millones de dólares de ventas. Y entonces esta empresa, en su plan estratégico, como cualquier empresa, quiere lograr 3 cosas. Quiere vender más, quiere lograr eficiencias operativas y logísticas, y quiere lograr también eficiencias administrativas. Sin entrar en todos los detalles de ese negocio en particular, esta compañía ha identificado 6 o 7 pilares estratégicos.
Ellos trabajan a través de distribuidores y para ellos un pilar estratégico es mejorar su colaboración con sus distribuidores. Como trabajan con distribuidores, no tienen total claridad del mercado final. Entonces, otro de sus pilares estratégicos es cómo desarrollar ese mercado final del que no necesariamente tienen visibilidad. También, como no tienen visibilidad del mercado final, no necesariamente han desarrollado todas las palancas para atender a los consumidores finales. Entonces, otro pilar estratégico es gestionar sus ingresos de manera analítica. Tienen muchas unidades de negocio internas que no han colaborado entre sí, entonces otro pilar estratégico es el de desarrollar sinergias internas. Y así sucesivamente. Reducir varianzas en manufactura, productividad en logística y asegurar o integrar nuevas unidades de negocio. Es una compañía que está adquiriendo muchas empresas, entonces otro de sus retos es integrar esas empresas. Entonces, punto número 1, lo estoy haciendo aquí de manera resumida, pero aquí les estoy resumiendo las palancas estratégicas que tiene identificado el board o el comité directivo de esta empresa de 1.500 millones de dólares. Y ya que tienes identificado eso, el siguiente paso es cómo puedo potenciar esa estrategia a través de soluciones analíticas de negocio. Y lo que aparece aquí son, en este caso, 19 iniciativas de alto impacto. Ahora, una pregunta interesante es, a ver, primero les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, colaborar con distribuidores, no sé si alcanza a leer, quizá ustedes están familiarizados con el concepto CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Es una metodología que ya lleva muchos años, pero que hoy en día la puedes potenciar con temas de analítica, ¿no? Básicamente es hacer pronósticos conjuntos entre empresas y sus distribuidores, pero todo eso lo puedes potenciar hoy con temas analíticos. Aquí dice microsegmentar puntos de venta, entonces ya microsegmentar significa hacer algo con muchísima más granularidad, porque lo puedes hacer con Big Data y demás. Entonces, cada una de estas son soluciones que se basan en explotar grandes cantidades de datos internas y externas, ¿no? Y cada una de estas está dimensionada y tiene un impacto grandote. Cada una de estas vale varios millones de dólares y no es nada más desarrollar un modelo matemático, es también cambiar un proceso de negocio. Ahora, buena parte del chiste es cómo pasas de aquí para acá. Entonces, bueno, ahí no me queda de otra. Ahorita no, gracias. No me queda otra que decir lo que a veces ayuda a tener algún consultor que tenga experiencia en identificar soluciones analíticas de negocio, pero también es parte de lo que hoy en día todos tenemos que hacer, desarrollar ese data literacy o analytical literacy para saber qué tipo de proyectos puedes hacer que te potencien tu portafolio analítico. Entonces, primer punto, si quieren desarrollar una estrategia de datos de alto impacto, entonces lo primero que tienes que hacer es desarrollar un portafolio de soluciones, ponerle número. Aquí no estoy poniendo los números por cuestiones de confidencialidad, pero créanme que los colores identifican, digamos, las prioridades dadas los números que están detrás de cada uno de esos proyectos y su secuencia lógica de implementación. Entonces, mensaje número 1, tienes que tener un portafolio de soluciones analíticas y asegúrate que esté ligado a las palancas estratégicas de tu compañía. Por cierto, al decir que tiene que estar ligado a las palancas estratégicas de tu compañía, estoy diciendo que este tema es estratégico, es un tema que incumbe al CEO. Bueno, entonces ya tengo mi portafolio de soluciones analíticas. ¿Qué sigue? Entonces voy a seguir navegando por la cebolla. Lo siguiente que sigue es el tema de organización. ¿Cómo me organizo para desarrollar este portafolio de soluciones analíticas? Y eso también implica cambios. Si recuerdan el caso de La Acerera, es un proyecto que trae componentes comerciales, hacer pronósticos de demanda, pero también trae componentes operacionales.
Entonces, para desarrollar todo ese modelo, necesitas la interacción de varias áreas de negocio, de las áreas comerciales y de las áreas operativas. Entonces, el mundo del Big Data, como implica cambios en los modelos de negocio, implica también la necesidad de colaborar entre diferentes áreas. Ahora, dicho eso, ¿cómo están muchas empresas antes de empezar a adoptar ese tipo de agendas? Todo lo que típicamente nos encontramos son empresas en alguna de estas dos situaciones. Áreas funcionales, las de colores, con analistas o analistas dispersos en esas áreas funcionales y quizás una que otra área centralizada. El gran reto en organización es, primero, necesitas desarrollar algún esquema colaborativo. No quieres, o sea, sí, puede que te sientas bien si tienes a 1,500 gentes haciendo casos de uso de $3,000 cada uno, pero en realidad lo que quieres es a esta gente colaborando en desarrollar casos de uso de $50 millones cada uno. Y entonces, para hacer eso, en lo que hay que empezar a pensar es en el concepto de una comunidad analítica. ¿Y qué es una comunidad analítica? Es contar con un centro de excelencia de datos y analítica. Es un área donde se concentran quizás algunos de los recursos especializados y de los que todavía hay escasez. Cientistas de datos, ingenieros de datos. Hay una posición muy interesante hoy en día que se llama el traductor de analítica, porque también necesitas a alguien que sea capaz de entender las necesidades de negocio y traducirlas a los matemáticos para que ellos puedan hacer el modelo, porque recuerden, los matemáticos son matemáticos, no estudiaron business. Entonces necesitan a alguien que les explique cuáles son los requerimientos de negocio, y luego también necesitas a alguien que pueda entender lo que sacó el matemático y interpretarlo, saber si lo que hizo el matemático está bien o no, y a su vez explicárselo a la gente de negocio. Entonces, lo que hoy en día se necesita es una comunidad analítica donde tienes un centro de datos y analítica. Este centro de datos y analítica es tiene parte de la responsabilidad de ejecutar esa agenda analítica. Entonces tiene una responsabilidad transversal y ese también es un reto. O sea, tiene que asegurarse de alinear a los analistas en las diferentes áreas. Entonces, por tal razón, este centro de datos y analítica típicamente lo debe de ocupar el Chief Data and Analytics Officer, un puesto de alto nivel y alta visibilidad, pero también necesitas mecanismos adicionales para asegurar el impacto transversal de este centro de excelencia, desde los sistemas de indicadores, por ejemplo, asegurar que todo el comité directivo comparta los indicadores de éxito asociados a los proyectos. Entonces, en resumen, necesitas, primera capa de la cebolla, una estrategia de un portafolio de soluciones analíticas. Segundo, necesitas pensar muy bien en cómo estructurar a la organización para asegurar que esa estrategia y ese portafolio se vaya desarrollando. Siguiente capa, la capa de la tecnología, y aquí me voy a ir muy rápido porque al ratito Antonio les va a hablar de tecnología, pero bueno, el mensaje principal es, para hacer esos casos de uso, como estás usando nuevas tecnologías, pues tienes que repensar tu arquitectura tecnológica. Este es ejemplo, creo que de alguna empresa industrial. Todas las empresas tienen sus sistemas base transaccionales. El mundo de la analítica requiere que pienses en plataformas para integrar los datos, en nuevos repositorios para depositar esos datos y en nuevas herramientas para explotar esos datos, escalar las soluciones, visualizarlas y demás. Lo importante, y no estoy así, lo importante es, esto cuesta dinero. Tu arbolito de al principio te da dinero, lo importante es asegurar que lo que te dio tu arbolito siempre sea mayor que lo que vas a estar invirtiendo, ¿no? Y programar en el tiempo en cómo vas metiendo la tecnología y asegurando cómo vas extrayendo beneficios. Y por cierto, ahí hay también diferentes alternativas, no siempre tienes que comprar toda la tecnología de entrada. También hay opciones de empezar a desarrollar casos de uso bajo una modalidad as a service, donde vas probando ciertas tecnologías, las estás, digamos, rentando, no necesariamente las estás adquiriendo, y ya que comprobaste los beneficios, entonces ya lo puedes ir
adquiriendo. Y por último, mezclé dos en una. Perdón, déjame ver si mezclé dos en una. No. Bueno, sí, mezclé dos en una. Recordarán que la cebolla tenía una capa que decía datos y hay otra capa que dice cultura. Pero yo decidí juntar, para efectos de esta presentación, las dos en una sola, porque indudablemente todo este tema de la ciencia de datos implica cambios en la cultura. Implica, desde el punto de vista organizacional, la capacidad de empezar a trabajar en equipo, de trabajar con un área transversal que sea efectiva. Implica la capacidad de pasar tu pensamiento de la analítica descriptiva a analítica predictiva. Y en el caso del dato, el otro día un colega mío con un cliente tuvo una discusión que me pareció interesante, implica además la capacidad de gestionar el dato como un activo. Y si lo piensan, es un cambio profundo. O sea, una empresa manufacturera pues tiene sus plantas y está acostumbrado a que una planta sea su activo, ¿no? Entonces es un tema, tienes que certificar tus plantas, hay procesos de certificación de ISO, etcétera, para tus plantas, tienes que asegurar el correcto uso del equipo y demás. Y lo mismo aplica con el dato. Más allá, o sea, en el tema del dato, el empezar a gestionar el dato como un activo, el saber que el dato tiene valor, pues eso también claramente creo apunta hacia el tema del cambio cultural que se requiere. Entonces, para eso también hay especialistas. Entonces, todo este tema de change management es un tema importante, ¿no? Y ahí supongo que hay que acudir con estos psicólogos organizacionales que dominan ese tema. Déjenme concluir con dos láminas más. La primera es un resumen de todo esto, a final de cuentas, cómo se ve. Esto, en el caso de Raken, es la experiencia más antigua que tenemos con una empresa que decidió hacer este enfoque estratégico que acabo de escribir y cómo le ha ido en los últimos 5 años. Sí. Entonces, esta empresa en el 2017 fue cuando decidió hacer ese ejercicio estratégico, el de hacer una visión de sus casos de uso y de qué tecnologías requiere. ¿Y cómo ha sido su evolución, no? Entonces empezó con unas inversiones pequeñas, un primer caso de uso es un retailer, hizo un primer modelo de variedad y espacios, empezó a obtener beneficios, empezó a incrementar sus capacidades. Y a lo largo de los años, pues esta empresa sí ha estado invirtiendo en nuevas capacidades para incrementar su capacidad de gestión de datos, para incrementar su capacidad de ¿cómo se llama?, procesamiento de los datos, de desarrollo de modelos, y los beneficios pues han ido creciendo muy por encima de las inversiones. Y aquí ven también de una aplicación pasaron a 4 y han incrementado, digamos, el número de aplicaciones. No están haciendo 1500 casos, están haciendo 5 o 6 casos, pero de alto impacto cada uno de ellos. Entonces, en suma, lo que pretendía hacer hoy es resaltar la importancia de vincular la estrategia de negocio con la estrategia de tecnología de datos y analítico, dar sentido de negocio a dichas tecnologías, y esto abordarlo de una secuencia lógica, pragmática y aterrizada, ¿no? Hacer tu portafolio de soluciones, hacer la definición de nuevos roles, el tema de la arquitectura y algo, a final de cuentas, muy importante. Si hacen ustedes todo este ejercicio de su estrategia, procuren a la brevedad posible identificar un quick hit y aterrizarlo. Todo, a cierto punto, todo el ejercicio se hace en PowerPoint. Y el PowerPoint, al menos si lo decimos en México, aguanta todo. Entonces es muy importante comprobar a la brevedad posible que todo esto funciona. Bueno, creo que con eso... Bueno. Entonces,